Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe. Bien, Sí, profe. genial. Quedamos acá, ¿no? Este aporte de Steinhoff, ¿sí? El conocimiento didáctico se presenta como una hipótesis que debe ser comprobada en la práctica, ¿sí? Hablamos de hipótesis porque es algo que puede suceder o no, ¿sí? Siempre las teorías o las explicaciones y las normas de acción que se proponen desde la didáctica general están basadas en el estudio de un contexto particular, ¿sí? De un recorte de la realidad, eh, por el cual esas teorías, ¿sí? Pueden ser comprobadas en otras situaciones de enseñanza, sí o no, si se puede dar o no. Bien. La didáctica forma parte de las ciencias de la educación, ¿sí? Que tiene que ver con esto eh, de la formación en sí del docente, ¿sí? Desde las disciplinas ustedes reciben la formación disciplinar, ¿sí? De la enseñanza del contenido, del saber específico de cada disciplina, y desde la didáctica se enseña este saber hacer, ¿sí? Que tiene que ver con llevar adelante la acción pedagógica a través de estrategias, a través de metodologías, a través de técnicas, a través de la reflexión en la planificación, de la reflexión sobre la evaluación, la importancia de programar la enseñanza, ¿sí? Entonces, la didáctica es este eje vertebrador, ¿sí? De la formación profesional de los docentes y como tal sí forma parte de las ciencias de la educación, ya que desde las ciencias de la educación sí se va a estudiar el fenómeno educativo en su amplitud. Bien. Acá algunas características. Yo tomé las características del autor Rosales Carlos, eh, del texto que habla específicamente de la comunicación didáctica, ¿sí? Eh, Seguimos buscando, según otros autores, vamos a encontrar otras características de la enseñanza. Esto es lo que nosotros abordamos, así que yo me basé en los textos que nosotros abordamos. Sí, no significa que ustedes no puedan leer otros textos y ampliar. Bien. Ciencia del proceso de enseñanza sistemática, ¿sí? Optimizadora del aprendizaje, ¿sí? Esta es una definición que da el autor Rosales, eh, en función a qué es lo que es, ¿sí? La didáctica, ¿sí? La toma como una ciencia eh, que va a explicar y a proponer, a proyectar, ¿sí? Sobre lo que es la enseñanza, y habla acá de la enseñanza sistemática, ¿sí? Porque recuerden que cuando hablamos de enseñanza, ¿sí? O la enseñanza no solamente se puede dar en los contextos institucionales o escolares, ¿sí? La enseñanza se da en todos los ámbitos. La didáctica se va a centrar en los procesos de enseñanza sistemática, ¿sí? En cómo se da la enseñanza escolarizada, la enseñanza planificada, la enseñanza graduada, ¿sí? La enseñanza que está dentro de los contextos de educación formal y no formal, ¿sí? Se caracteriza por el sentido intencional, teológico de los procesos que desarrolla, ¿sí? ¿De qué hablamos acá? Tiene que ver con el carácter formativo, ¿sí? Cuando nosotros enseñamos, ¿sí? O proponemos la enseñanza de un contenido, de un saber a nuestro grupo de alumnos, ¿sí? Lo enseñamos porque sí, y ese contenido no se lo enseña porque sí, sino ese contenido es seleccionado de muchos otros contenidos, ¿sí? Y ese contenido, se cree que ese contenido, ¿sí? Es importante que el alumno lo sepa, ¿sí? Ese contenido tiene un fin, ¿sí? Siempre se enseña para un para qué, ¿sí?
es algo que le va a servir al alumno para poder desenvolverse en otros ámbitos, para poder seguir desarrollando nuevos aprendizajes. ¿Sí? Entonces, esta enseñanza sistemática, ¿sí? Siempre tiene un sentido intencional, ¿sí? Siempre hablamos de finalidades educativas. El docente, por lo cual el docente siempre tiene que planificar, ¿sí? Tiene que programar, tiene que tomar decisiones anticipadas y no caer en la improvisación de la enseñanza, ¿sí? Porque detrás de todo este acto, ¿sí?, pedagógico que se da en el aula o se concreta específicamente en el aula, existen ideologías, existen concepciones pedagógicas, sociológicas, políticas, culturales, sociales, ¿sí?, de un sujeto. ¿Sí? Nosotros queremos formar un determinado tipo de sujeto, ¿sí?, que se puede insertar efectivamente en los diferentes ámbitos y no solamente en el ámbito académico o educativo, si es necesario. Por eso es que se caracteriza, ¿sí?, la enseñanza y a la didáctica como intencional, ¿sí?, y que siempre va a buscar conseguir, ¿sí?, formar sujetos a través de donde subyacen determinadas ideologías, ¿sí?, de diferentes índoles. Se caracteriza por su configuración histórica y social, ¿sí? Se orienta en función a determinados valores. La enseñanza siempre va a ser o va a estar determinada por el contexto histórico y social, ¿sí? La enseñanza, por ejemplo, las prácticas de enseñanza en la tradición clásica, ¿sí?, que surge en un determinado contexto social y en una determinada etapa histórica, no se presenta de la misma forma, o sea, no se configura de la misma forma que en la actualidad, ¿sí? Y el por qué tiene que ver con esas características históricas, esa etapa histórica, los acontecimientos sociales que se estaban dando en ese momento, ¿sí? Siempre está orientada, ¿sí?, a formar en determinados valores éticos, valores políticos, valores sociales, valores culturales, ¿sí?, lo que esta etapa histórica o lo que esta sociedad define como importante, ¿sí?, que el alumno sepa, que el alumno desarrolle, que el alumno conozca, ¿sí? La enseñanza entonces siempre va a estar configurada por una etapa social y una etapa histórica, ¿sí?, por lo social y por lo histórico. Se caracteriza por el mantenimiento de una amplia serie de relaciones interdisciplinares, filosofía, psicología y sociología, ¿sí? La enseñanza no solamente va a ser explicada desde la didáctica, ¿sí? La enseñanza también va a ser explicada desde la filosofía educacional, desde la psicología educacional y desde la sociología, ¿sí? Por lo cual, tanto la enseñanza como la didáctica, ¿sí?, tienen una amplia relación, ¿sí?, interdisciplinaria con estos campos, ¿sí?, o estas disciplinas científicas. Después nosotros en el eje número 3, incluso que se está desarrollando ahora, ¿sí?, cuando hablamos de currículo hablamos de las fuentes del desarrollo curricular, ¿sí? Nosotros vemos que específicamente que la didáctica se va a valer de la fuente filosófica, de la fuente psicológica y la fuente sociológica para generar los diseños curriculares sobre los fines o las finalidades que tiene la sociología en la actualidad, ¿sí?, los hallazgos desde la psicología cognitiva, por ejemplo, la psicología evolutiva, desde cómo se produce el aprendizaje o las etapas evolutivas de los alumnos, ¿sí?, que puede aprender un alumno en primer grado, que puede aprender un alumno en segundo grado, teniendo en cuenta los procesos cognitivos que puede realizar en cada periodo, ¿sí?, y desde la filosofía sobre el sentido de la enseñanza y el sentido de la enseñanza sobre estas finalidades, ¿sí?, porque queremos formar un sujeto
autónomo, por qué queremos formar un sujeto reflexivo, ¿sí? ¿Por qué es importante formar este determinado sujeto? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Alguna consulta, pregunta? Bien. El silencio dice que no. Bien, esto también tiene que ver con lo que propone el autor Rosales, ¿sí? La dimensión comunicativa de la enseñanza, que es otra de las características que tiene la enseñanza y la didáctica, ¿no? Acá se habla de la comunicación didáctica o la dimensión comunicativa de la enseñanza, ¿sí? Que para ser analizada, ¿no? ¿Por qué hablamos de la dimensión comunicativa de la enseñanza? Porque el acto pedagógico, ¿sí? Los procesos de enseñanza-aprendizaje se concretan en un aula, ¿sí? A partir de los lenguajes, ¿sí? De diferentes lenguajes, de una relación de reciprocidad, donde entra en juego la comunicación y las formas en las que se establece la comunicación dentro del aula, ¿sí? Por lo cual es importante saber en qué contexto, ¿sí? El contexto sociocultural donde tiene lugar esta comunicación, ¿sí? No es lo mismo la enseñanza, por ejemplo, como les decía recién, la enseñanza cuando se construye nuestro sistema educativo, ¿sí? La comunicación, ¿sí? Las características propias que tenía la enseñanza en este momento, si son diferentes a las características que tiene hoy en día, ¿sí? La comunicación se da de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, antes no se reconocía o se creía que solamente era el docente quien contenía el saber, quien lo sabía todo, ¿sí? El alumno no se le daba posibilidad para la participación, para que pueda reflexionar, para que pueda decir lo que pensaba, ¿no? Sin embargo, hoy en día se propone ya en el aula, ¿sí? Este tipo de relación entre el docente y el alumno y esta comunicación, ¿sí? Donde el alumno reflexiona, el alumno expresa su interioridad o su opinión sobre ese saber, ¿sí? Y donde el aprendizaje es una construcción individual por parte del alumno. El estudio del contexto institucional, ¿sí? Donde se da, ¿sí? Cómo son las relaciones que se establecen entre los docentes, qué participación se le da a los alumnos, si se les da o no participación en las diferentes decisiones, ¿sí? Si el alumno puede expresarse dentro de la institución, como por ejemplo del proyecto que se trabaja, en las decisiones que se tomen, ¿sí? Institucionales. Las características comunicativas relacionales a nivel del aula, ¿sí? La relación que se produce entre el mismo grupo, ¿sí? De alumnos, ¿sí? Si hay una buena relación, si el ambiente de la clase es un ambiente ameno, donde los alumnos se lleven bien, ¿sí? Donde haya un clima democrático, ¿sí? Si la relación entre el docente y el alumno, ¿sí? Son de diálogo y no de autoritarismo, ¿sí? Y la naturaleza de los lenguajes utilizados en la comunicación didáctica. ¿Sí? Hablamos de lo verbal, lo paraverbal y lo no verbal. ¿Por qué? ¿Sí? Porque cuando nosotros enseñamos, no solamente hacemos o enseñamos a través de lo verbal, ¿sí? Lo verbal que sería el lenguaje oral o el lenguaje escrito, ¿no? Sino que hay otros lenguajes que se ponen en juego a la hora de enseñar, ¿sí? A la hora de dar una clase desde los docentes y desde los alumnos, ¿no? Como el lenguaje paraverbal, ¿sí? Que sería, por ejemplo, que un docente
esté dando una clase y ya la motivación con la que presenta ese saber, si acentúa en las palabras, si hace énfasis en las palabras importantes, ya cambia la forma, ¿sí?, en la que el alumno recepciona ese mensaje que el docente le está transmitiendo, ¿sí? De la misma manera entre el grupo de pares o el alumno hacia el docente, ¿sí? Y el lenguaje no verbal, que tiene que ver bueno, que muchas veces nosotros hacemos gestos corporales de cuando transmitimos el saber, ¿sí? Si movemos o no las manos, los gestos que hacemos con la cara, o las cosas cómo se manifiesta nuestro cuerpo, ¿sí?, a la hora de enseñar un contenido, ¿sí? Por ahí yo tengo más afinidad, ¿sí?, o me gusta, por ejemplo, enseñar más la parte de enseñanza, y por ahí le tengo más rechazo a la parte que es, no sé, de currículum, o de programación, o de la enseñanza. Eso también se nota a la hora de cómo nosotros transmitimos transmitimos la forma en la que transmitimos ese saber, y también cómo lo hacemos, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Alguna consulta, algo que agregar por acá? ¿Algo que quieran decir? Porque están muy callados, ustedes son así nomás. Pasa, Son profe, callados. que los ruiditos de fondo hacen que nos quedemos en silencio. Ah, sí, es verdad. Bueno, el clima que se genera también no es el mismo, ¿no? Por ahí uno no está en el ambiente donde Claro, profe. Si yo estoy acá y mis sobrinos cruzan gritando, mami, entonces uno silencia todo. Ah, se entiende, sí, acá también seguramente se escuchan mis perros que juegan, no sé qué hacer para que se callen, pero bueno, espero que me escuchen bien. Bien, esto, lo que acabamos de hablar acá, ¿sí?, tiene que ver con la conceptualización, ¿sí?, el concepto de la didáctica, las características de las didácticas. Las características de la didáctica, ¿sí? Y el origen, ¿sí?, el origen etimológico de lo que es la didáctica. Bien. Ahora vamos a lo que es la evolución histórica de la didáctica, ¿sí? Esto nosotros lo abordamos a través de un texto de María Cristina Gavini, ¿sí?, que habla de los hitos de la didáctica, donde se van a dar 5 hitos, ¿sí?, que tienen que ver con cómo va evolucionando la didáctica, la delimitación de su objeto de estudio, las características que se le asignó en ese momento, el rol que adoptaba el docente, el rol que adoptaba el alumno, las concepciones de enseñanza, las concepciones del aprendizaje, que fueron variando, ¿sí?, a lo largo de la historia. Y muchos de estos cambios que se fueron produciendo en el campo de la didáctica tuvo que ver también con los hallazgos y los desarrollos teóricos de otros campos, ¿sí?, como en el campo de la psicología. Vamos a ver acá que casi todas las tradiciones o los enfoques que surgieron a lo largo de la historia tienen que ver con hallazgos propios que se van haciendo en el campo de la psicología, en el campo en los desarrollos teóricos que tienen que ver con cómo se produce el aprendizaje, ¿sí? En función a lo que fue la tradición clásica, así que nosotros podemos decir que fue, por ahí se toma a esta tradición o a este enfoque, ¿sí?, un enfoque tradicional o la tradición clásica como la primera, ¿sí?, porque esto también tiene que ver con que tratamos de avanzar desde los primeros indicios y las primeras perspectivas
que se le da al campo de la didáctica, ¿no? En la tradición clásica, ¿sí?, su origen se va a remontar al pensamiento filosófico, ¿sí? Acá, como método de enseñanza, estaba la mayéutica, que tiene que ver con el diálogo socrático, que tiene que ver con la enseñanza en la antigua Roma, o en la enseñanza en la Edad Media de los jesuitas, ¿sí? Es en la etapa antigua, ¿sí?, en la edad antigua de nuestro desarrollo como en la humanidad, ¿no? Cómo se transmitía el saber o el conocimiento, cómo se daba la enseñanza en este momento, ¿sí? La enseñanza, toda la enseñanza se basaba a través del diálogo, ¿sí? Se creía en la reflexión para el desarrollo de la conciencia, el lenguaje como expresión y desarrollo del pensamiento, ¿sí? En este momento se buscaba mucho el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Incluso nosotros, si vemos las películas que tratan sobre la edad antigua, van a ver cómo en este momento los hombres los seres humanos, ¿sí?, las personas eran cultas en el dominio, el desarrollo del lenguaje hablado, ¿no? Eran muy pocos los que sabían escribir, leer y escribir, pero sí manejaban, tenían un manejo del diálogo y de la mayéutica que era increíble, ¿sí? En el siglo XVII, ¿sí?, va a aparecer Juan Amos Comeño, ¿sí?, que habla a partir de su didáctica magna, ¿sí?, con una fuerte perspectiva humanística, ¿sí?, va a dar origen al pensamiento didáctico. Nosotros decimos que Juan Amos Comeño es el padre de la didáctica porque fue justamente quien sentó las bases al desarrollo de la didáctica como disciplina, ¿no? Todavía no se concreta como una disciplina científica, pero ya se sientan las bases de lo que después va a ser configurada la didáctica. Así, acá Juan Amos Comeño, en su didáctica magna, hablaba de enseñar a todos, cualquiera sea su origen y condición, ¿sí?, porque hasta este momento la enseñanza no era para todos, ¿sí?, solamente los miembros de la élite, ¿sí?, los que contaban con mayor recursos económicos podían acceder a la enseñanza. Se hablaba de partir de la experiencia sensible, ¿sí? ¿Qué significa esto de adecuar la enseñanza, ¿sí?, de partir de los sentidos, para que el sujeto no solamente lo escuche, sino que también lo pueda experimentar, ¿sí?, a lo que el docente está, lo que en este momento, ¿sí?, el pedagogo enseñaba. Adecuar la enseñanza para la comprensión del mundo, ¿sí?, no enseñar contenidos que no tengan significado, sino contenidos que tengan relación, ¿sí?, al entorno inmediato del sujeto que aprendía. Instalar una visión de enseñanza como método. Acá aparece recién, si bien los jesuitas ya comenzaron a enseñar en grupos de sujetos, ¿sí?, como nosotros vemos ahora en la educación moderna, ¿sí?, un grupo de 30, 40 alumnos dentro de un aula, ¿sí? Acá se sientan las bases y ya se piensa como en la enseñanza para un grupo de alumnos, ¿sí?, como un método. En el siglo XIX va a aparecer Herbach, ¿sí?, que enfatizó el papel de la instrucción. Bueno, acá ya se habla de la importancia de la transmisión del saber por parte de los adultos, ¿sí?, que sea alguien que sepa, que domine un saber para poder transmitirlo, ¿sí?, la relación entre la observación sensible y el pensamiento, ¿sí?, se hablaba de las etapas de la enseñanza, se comenzó a hablar, ¿sí?, de que
hay que seguir pasos, ¿sí? Para que el aprendizaje se produzca. Aparece la secuencia de enseñanza, ¿sí? Que si bien no es la misma que nosotros adoptamos ahora, ¿sí? Ya se empieza a hablar de que hay que seguir pasos, ¿sí? O etapas para que el aprendizaje se produzca. Instalar la visión de los métodos como secuencia organizada de acciones. Aparece mucho lo que tiene que ver con utilizar la enseñanza, pero también buscar metodologías o estrategias para enseñar, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo que da origen a la didáctica, ¿sí? Que tiene su razón de ser, ¿sí? Buscar las metodologías o las estrategias de las cuales el docente se puede valer, ¿sí? Para llevar adelante su acción pedagógica. Si bien estos hallazgos que hicieron estos autores no las tenemos en cuenta, o sea, marcaron la base, ¿sí? Fue el origen de la construcción de la didáctica como disciplina, ¿sí? Y mucho de lo que decía, por ejemplo, Comenio, ¿sí? Hoy en día se sigue sosteniendo, nada más que con otras características, ¿no? Nosotros esto lo podemos por ahí palpar lo que fue la construcción de nuestro sistema educativo que coincidió con la creación de nuestro sistema nacional, ¿no? Cómo se daban las relaciones entre el docente y el alumno, ¿sí? Acá fíjense que era el docente el que poseía el saber, ¿sí? Había una relación de autoritarismo entre el docente y el alumno, ¿sí? El alumno tenía un papel pasivo en ese desarrollo del aprendizaje, ¿sí? No tenía para nada participación en lo que era la enseñanza, en la participación de la programación de la enseñanza, ¿no? El aprendizaje era netamente memorístico, el alumno era considerado una tabla rasa, receptivo, ¿sí? Al saber que el docente le transmitía, ¿sí? Su única función dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje era memorizar, ¿sí? Y volver a repetir lo que el docente le decía, ¿sí? Esa sería la función del docente, del alumno, perdón. Después tenemos como el siguiente hito la renovación de la escuela activa, ¿sí? Que tiene que ver con una revolución, ¿sí? Porque, como les decía recién, veníamos de una tradición, ¿sí? Donde el docente era autoritario, ¿sí? El aprendizaje por parte del alumno era pasivo, porque no tenía participación, porque no había espacios para la interpretación, a la comprensión de ese saber, sino que era la memorización directamente, ¿sí? Entonces comienza a surgir, ¿sí? Este nuevo movimiento en contra de eso que proponía la tradición clásica o este enfoque tradicional de la enseñanza, ¿sí? Va a surgir en las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Está en contra del autoritarismo, del formalismo y del intelectualismo pasivo, ¿sí? Acá ya se va a empezar a ver al alumno como el centro del aprendizaje, ¿sí? Se parte desde las necesidades y los intereses de los alumnos, se pone mucho énfasis en el papel de la reflexión, ¿sí? Que el alumno vaya reflexionando sobre su proceso de aprendizaje, qué aprendió, cómo lo aprendió, qué le gustaría aprender, en las innovaciones y el desarrollo de las experiencias significativas en el aula. La enseñanza acá era netamente improvisada, ¿no? Porque si nosotros decimos vamos a partir de las necesidades y los intereses de los alumnos, se perdió el papel del contenido,
como un contenido cultural que es seleccionado en función a lo que nosotros queremos formar, ¿sí? al sujeto que queremos formar, pensando en una visión futura, ¿sí? Dentro de unos años, el alumno o el mundo va a estar de esta forma, o en los desarrollos que se van encaminando en el campo de la ciencia, en el campo de las tecnologías, en el campo de la comunicación, se va a dar de esta forma. Entonces nosotros tenemos que formar al alumno a partir de estos saberes o estos contenidos, seleccionar como prioritarios. Y acá se perdió, ¿sí? en este enfoque, ¿sí? en este movimiento que fue la escuela activa, se perdió esto de seleccionar los contenidos, ¿sí? El alumno era quien decidía lo que quería aprender, ¿sí? Entonces, como el alumno se partía de los intereses del alumno, ¿qué pasa acá? El docente deja de planificar la enseñanza, y la enseñanza parte o vuelve a realizarse desde la improvisación, ¿sí? Vamos al aula, el alumno quiere aprender hoy fotosíntesis, entonces salimos, que los alumnos vean las plantas y se realicen, pero el docente ya no planifica, ¿sí? Pierde ese rol de andamio para que el alumno llegue a ese saber, ¿sí? Esto se volvió un activismo, ¿sí? Pasó de ser un movimiento que proponía el alumno como un sujeto activo, pasó a ser un movimiento activista, ¿no? Donde fracasa, ¿sí? Porque se pierde ese foco o la necesidad de la planificación, la importancia de la planificación y de los contenidos seleccionados con criterios pensando a futuro, ¿sí? El mundo que queremos formar, el sujeto que queremos formar, porque es lo que necesitamos. Bien, ¿me siguen hasta aquí? ¿Chicos? Sí, profe, le seguimos. Bueno, parece que se fueron todos. Sí, profe. Me parece que ya nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Les parece si cortamos acá y seguimos el lunes? Sí, profe. Porque la verdad que me estoy apurando demasiado y me gustaría trabajar esto con más tiempo. Sí, profe. A ver, porque me dijo el profe Juan que comenzaría con usted entre 19 y 45. Ay, no estoy pudiendo dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Bien, perfecto. ¿Qué les pareció hasta acá? ¿Quedaron dudas? ¿Hay algo que quieran agregar, que me quieran preguntar? Profe, usted nos va a pasar después el PowerPoint para que podamos... Sí, sí. Sí, el Power se los voy a pasar, se los voy a subir al aula y también se los voy a compartir en el grupo. ¿Alguna otra cuestión? Yo, profesora, tenía una duda ahí sobre los hitos de la didáctica que usted habló, Ajá. sobre las fuentes de la didáctica. Usted dijo que implica entender la estructura teórico-interpretativa. Ajá. Y se basa Y fíjense que nosotros acá hablábamos de las teorías de Herbart, las teorías de Juan Amos Comeño, pero después en la revolución cognitiva va a aparecer Piaget, Brunner, ¿sí? Con hallazgos en el campo de la psicología experimental, en el desarrollo cognitivo, ¿sí? Entonces
comienza a teorizarse en función a qué es el aprendizaje, qué características tiene el aprendizaje, cómo aprende el sujeto en determinada edad, ¿sí? qué estructuras cognitivas posee o puede desarrollar en función a su edad, ¿sí? que se van dando en lo que es el desarrollo teórico del campo de las diferentes ciencias. ¿Cómo se produce la comunicación en esta etapa histórica? ¿Sí? Si es entre docente y alumno, si es autoritarismo, después ya se va a hablar de la relación de dialogicidad, como proponía Freire, por ejemplo, ¿sí? La comunicación didáctica ya se propone de otra forma en cada etapa histórica, ¿sí? Entonces, de estas fuentes van a ir signando a la didáctica y va a ir configurando su campo, su objeto de estudio, su campo como disciplina, y en cada etapa va a ir teniendo diferentes características, ¿no? En cuanto al desarrollo de las experiencias prácticas, y acá hablar específicamente de el contexto real donde se produce la enseñanza, así que es en el aula, con los docentes y no en el laboratorio, ¿sí? Y cómo se dan las relaciones interpersonales, ¿sí? Del docente, los alumnos, y las características que tiene, de las dimensiones que tiene cada uno. No sé si me entendiste, Fernando. Sí, profe, sí. Y con respecto a la tercera fuente, usted dijo que es prácticas, se refiere a las prácticas concretas, ¿puede ser? Yo hablo de cuando hablamos de las experiencias prácticas, siempre teniendo en cuenta cuáles son las experiencias en el campo de la educación, ¿sí? En los contextos, cuando hablamos de contextos reales, hablamos del aula en sí, ¿sí? Cuáles son las experiencias, cómo se están dando esas clases o esas experiencias pedagógicas o experiencias educativas, qué características tienen dentro del aula y dentro de la institución. Porque nosotros por ahí, en la teoría, por ejemplo, nos basamos en otros ámbitos y decir que la enseñanza tiene tales características, pero cuando se da en los contextos reales, o sea, cuando se da en el aula con sus características propias, con todas las dimensiones que se hacen presentes, ¿sí? Como la social, la institucional, la personal, la intrapersonal, ¿sí? la dimensión comunicativa, ¿sí? Esos procesos o esas prácticas, experiencias prácticas, tienen características propias. Entonces, a partir de cómo se están dando esas prácticas pedagógicas o esas experiencias prácticas educativas, ¿sí? Va a ir evolucionando también la didáctica. ¿Sí? Esto va a ir explicando el por qué la tradición clásica tenía estas características, ¿sí? Teniendo en cuenta los hallazgos de los otros campos de la psicología, las experiencias que se estaban dando en este momento en el aula, en las instituciones educativas, o sea, tiene características, ¿sí? Cómo se pensaba en este momento en las experiencias pedagógicas, cómo se proponía, ¿sí? Qué visión se tenía, qué rol se le asignaba al docente, qué rol se le asignaba al alumno, que tiene que ver también con connotaciones culturales, y en este momento, por ejemplo, decíamos, ay no, las personas, los padres de antes enseñaban a sus hijos a tener con mucho más valores que hoy, por ejemplo, ¿sí? Porque los valores eran diferentes, ¿sí? Se tenía otros ideales de valores en esta etapa histórica, y hoy en día no, incluso muchas veces ni siquiera a los hijos se los educa, se los cría a través de la autoridad o el autoritarismo, ¿sí? Como si en etapas o en periodos anteriores, o etapas históricas anteriores, ¿sí? En el aula el docente tenía mucho más autoridad y
manejaba esa autoridad a través del autoritarismo, ¿sí? Se enseñaba a través de los métodos de castigo. El docente podía pegar, podía muchas veces castigar al alumno a través de castigos corporales, ¿no? Y si el hijo iba y le avisaba a los padres en la casa de que el docente le pegó, lo castigó, o sea, los padres también castigaban, porque en este momento, si la cultura creía que a través de los métodos de castigo, o la sociedad creía que a través de los métodos de castigo el sujeto aprendía. Y hoy en día es totalmente diferente. El docente no puede tocar al alumno, ¿sí? Si un docente llega a tocar a un alumno, o muchas veces hasta castigar, no con métodos corporales, sino sí, escuché, pero ¿qué quiere que haga si no puedo hacer mi clase? Dando otras lecciones desde el diálogo, y el alumno va y cuenta en la casa a los padres, y los padres van a hablar con el docente, ¿sí? Porque no ven estos métodos como métodos válidos a la enseñanza de hoy en día, que tiene que ver con características propias de cada etapa histórica y de la sociedad. Por eso es que hablábamos hoy que la enseñanza y la didáctica están expuestas a las características propias que tiene la historia y la sociedad, ¿sí? Nosotros formamos, enseñamos, y de la misma manera la didáctica se va adoptando esas características en función a lo que hoy en día está establecido como válido. No sé si comprendiste, Fernando. Sí, profe, sí, está entendido. Bien, igual esto lo vamos a desarrollar bien, de las fuentes vamos a desarrollar bien cuando hablamos de didáctica general y didácticas específicas. Y yo no las agregué acá, solamente las mencioné porque las puse un poquito más adelante en el Power, como para que ustedes vayan relacionando, ¿no? El contenido, porque se van a dar cuenta que todos los contenidos están íntimamente relacionados, ¿sí? Desde el eje 1 hasta el eje número 5. ¿Sí? Si nosotros hablamos de enseñanza, hablamos de evaluación, hablamos de programación. Si la enseñanza siempre parte desde la planificación, para planificar nosotros tenemos que conocer el diseño curricular, tenemos que saber cuáles son las funciones, las fuentes del diseño curricular, las finalidades del diseño curricular. ¿Sí? No podemos hablar de enseñanza si no sabemos cuál es la disciplina que estudia el proceso de enseñanza, ¿sí? ¿Qué nos proponemos incluso en la formación docente? ¿Sí? Una cosa es un economista a un profesor de economía, ¿no? Un matemático a un profesor de matemáticas. Justamente la diferencia va a radicar en que uno posee la formación didáctica, pedagógica, y el otro no, así que es el saber proponer la enseñanza, saber planificar la enseñanza para un grupo de alumnos, contextualizando y adaptando esos saberes a las capacidades de los saberes previos, al contexto social, cultural, histórico. ¿Sí? De ahí va a radicar la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a abordar todos los contenidos que son de didáctica, ¿sí? Están en la programación de didáctica, está todo íntimamente relacionado. No sé si ustedes pudieron notar esto cuando realizaban las actividades y hacían la lectura de los textos. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, yo le quería hacer una pregunta con respecto a los trabajos a la hora de entregar en el aula. Lo que dice, o sea, lo que no tienen para que dice realizar actividad, eso tipo hay que realizar y tener nosotros nomás sin enviar, ¿o cómo es el tema? Hay algo, me parece, no sé si abrí la actividad de la última clase. ¿El del currículum? ¿El currículum? Sí. ¿Está abierta? La verdad que no recuerdo. Sí, profe, yo era que le había preguntado y usted dijo que tenía que esperar hasta el otro día para poder ingresar.
Sí, bien. Por ahí yo les pido que hagan, por ejemplo, que realicen una lectura y una síntesis de los textos. Si no abro la actividad, o sea, no es necesario que me entreguen la actividad. Por ahí yo lo que hago es, les digo que realicen la síntesis justamente para que ustedes vayan teniendo anotaciones de lo que se va desarrollando de los textos. Lo que sí, por ahí las actividades, porque yo no les pido que hagan directamente la actividad sobre un texto, pero van a necesitar sí o sí tener una síntesis para la siguiente actividad. Pero no es necesario. Si yo no les digo que suban al aula, no es necesario que lo suban. Sí que lo tengan. Porque sí. Esto les va a ayudar a ustedes a después prepararse para rendir. Sí, profe, ya, ahora sí ya entendí, sí, porque yo realicé todo el trabajo y después busqué para enviar, pero no me daba opción en ningún lado, entonces me quedó la duda de cómo era el tema. También aparece no sé si, o sea, no sé cómo explicarles hay una parte que dice que tengo uno pendiente, un trabajo pendiente, y que es el de sobre la didáctica, la síntesis, que usted nos había dicho que no era necesario subirla al aula. Claro, sí, está la actividad abierta que justamente yo estaba viendo en estos días que muchos la cargaron, pero no era una actividad obligatoria, sí, pero sí que tengan la síntesis realizada del texto sí. que se leyó. Pero igual no es necesario cargar tampoco, o sea que queda así nomás, digamos. Sí, que queda así nomás. Bueno, profe, eso. Gracias. Bueno, entonces, nos vemos el lunes entonces para continuar. Yo les enviaré el enlace por el grupo para que nos podamos conectar el día lunes. Así terminamos de desarrollar todo esto, todo lo que tiene que ver con el eje número 1 y el martes ya comenzamos el eje número 2. ¿Sí? Si quieren ir refrescando su memoria, vayan revisando los trabajos que hicieron, la síntesis, los cuadros, hicieron muchos cuadros integradores, las actividades que realizaron, así es más comprensivo, ¿sí? Cuando yo explico, y también ustedes pueden sacarse las dudas que surgieron por ahí al realizar los trabajos. Yo voy a avisar el horario, ¿sí? Porque tengo que ver en qué horario nosotros tendríamos clase el día lunes, porque sé que ustedes o por ahí tienen clase con otros profesores, entonces voy a ver, acomodarme en mi horario para no sacarle el horario a los otros profes. ¿Bien? Ok, profe. Genial, entonces cuídense y nos vemos el lunes. Hasta luego, profesora. Chao, chao.